Hola a todos. Los objetivos de los dos vídeos que componen esta serie breve son dos. Por un lado, estudiar y comprender el sentido físico de las ecuaciones de Maxwell y por otro, el estudio de los principios de funcionamiento de una antena y sus tipos más conocidos. He intentado clarificar o desbrozar lo más importante de todo ello con una orientación de ingeniería más que de física o de matemáticas. En cuanto a las matemáticas, en algunos puntos de estos vídeos ha sido necesario incluirlas con algo de profundidad, pero sin perder de vista su significado físico. Espero, por todo ello, que los más familiarizados con la ingeniería de las telecomunicaciones encuentren estos vídeos de utilidad. Incluso los que no estén familiarizados con los campos y las ondas puedan llegar a tener una idea más que intuitiva de todo ello. Por otro lado, estudiaremos un modelo simplificado de un sistema de radiocomunicaciones o radioenlace. Con ello pretendo que se comprenda cuál es la finalidad de las antenas, sus tipos más conocidos, juntos con sus características y limitaciones. Junto con todo ello, se ha de conocer también cómo afecta el entorno a una señal radioeléctrica y cómo puede condicionar el tipo de emisión electromagnética y cuáles serían las antenas más adecuadas. Todo ello, por supuesto, como ya he indicado, aligerando en lo posible todo el aparato matemático necesario. Dejo de lado, entonces, abordar el estudio de las líneas de transmisión, que es un tema muy interesante, pero que desborda los objetivos que me he planteado en estos vídeos, como ya he comentado. Por tanto, los dos vídeos se estructuran de la siguiente manera. En el primero, las ecuaciones de Maxwell, para comprender los fundamentos de la señal electromagnética, y en el segundo, el funcionamiento de una antena junto con los tipos más usados para la transmisión y recepción de una señal electromagnética. Bien, comencemos entonces por las ecuaciones de Maxwell. Originalmente eran más de 20, aunque luego se concretan en 4. Se deben al matemático y científico británico James Clerk Maxwell, que vivió en el siglo XIX. Las 4 ecuaciones, además de su forma diferencial, que es la que os muestro en la parte superior izquierda de la diapositiva, pueden expresarse también mediante integrales a partir del teorema de Stokes, que se debe a Jos Stokes, matemático y físico irlandés del siglo XIX, y el de la divergencia o teorema de Stokasky, que es fue un matemático y físico ruso también del siglo XIX. No vamos a definir esos teoremas, que pertenecen más al mundo de las matemáticas. Hemos de explicar, eso sí, esas 4 ecuaciones y hacer una interpretación dentro de los campos electromagnéticos. Recordad también, tened presente siempre el operador nabla, o llamado también operador gradiente o hamiltoniano. La primera de las ecuaciones, llamada ley de Ampère, por cierto, André-Marie Ampère fue un matemático y físico francés a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Como digo, la ley de Ampère, que la tenéis en la parte superior izquierda, pues nos dice que el rotacional de la intensidad del campo magnético, es decir, cómo varía en función de las 3 direcciones del espacio el campo magnético, depende de la densidad de corriente eléctrica o, diría yo, de la variación con el tiempo de la inducción, la densidad del campo eléctrico, o bien de la propia intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Pues podemos decir algo así como que se produce un campo magnético de intensidad H en el espacio siempre que haya una corriente eléctrica en un medio conductor, la densidad de corriente en un medio conductor, o una variación de la densidad de campo eléctrico D o de la intensidad de campo eléctrico, quiero decir. Bien, H rota, ese campo magnético que se crea, rota con líneas de campo cerradas siguiendo el criterio de la mano derecha y es perpendicular al campo eléctrico. Esta ley de Ampère nos da ya pistas del funcionamiento de una antena, es decir, es posible bajo ciertas condiciones que estudiaremos producir un campo magnético mediante una corriente eléctrica sobre un conductor. Más adelante profundizaremos un poco más, pero empezamos a entender el funcionamiento de las antenas realmente. Bien, la segunda de las ecuaciones es la llamada ley de Faraday. La ley de Faraday, que como veis me relaciona el rotacional del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico, con la variación en el tiempo de la inducción magnética o del flujo magnético o de la intensidad del campo magnético. Tenéis ahí el desarrollo en esta ley de Faraday. Faraday,
Como sabéis, esta ecuación se debe a Michael Faraday, físico inglés del siglo a caballo, entre el XVIII y el XIX, con poca educación canónica, dicho así, debido a su origen humilde y por ello despreciado por la sociedad clasista y puritana de la Inglaterra de la época. Grandes de la ciencia como Maxwell y Einstein reivindicaron su genio. Bien, ¿cómo interpretamos esta ley de Faraday que tenéis ahí en la parte superior izquierda o al final? La ecuación al final también es equivalente. Claro, el resultado es una magnitud vectorial, como veíamos también en la transparencia anterior con la ley de Ampère. La interpretación es, podemos decir algo así como que se produce un campo eléctrico de intensidad E en el espacio, ahí viene el rotacional, siempre que haya una variación de la densidad o campo magnético B, o lo que es lo mismo de la intensidad del campo magnético H, y ese campo eléctrico rota con líneas de campo cerradas que crean o pueden crear una corriente que genera a su vez un nuevo campo magnético a través de la ley de Faraday y que parece oponerse a la causa que lo produjo, de ahí lo del signo negativo. Y complementamos el comentario de la diapositiva anterior con la ley de Ampère, pues la corriente crea también a su vez un campo eléctrico que contribuye al funcionamiento de una antena. Bien, la tercera de las ecuaciones, llamada primera ley de Gauss, lo que nos dice es, por cierto, Gauss fue un auténtico genio de las matemáticas y la física, Johann Friedrich Gauss, científico alemán entre el siglo XVIII y XIX. Pues lo que nos dice esta primera ley de Gauss es que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica, es un escalar. El resultado de esa divergencia, obviamente, ahí lo tenéis en la parte superior explicado, y podemos hacer una interpretación de esta tercera ley, tercera ecuación, o primera ley de Gauss, diciendo que la divergencia de la inducción eléctrica, o de la densidad de campo eléctrico, o de la intensidad de campo eléctrico, es proporcional a la densidad de carga. Es decir, cuanta más densidad de carga hay, pues más líneas de campo va a haber, o más intenso va a ser el campo, si lo queremos medir en términos de intensidad de campo eléctrico. Las líneas de campo entran o salen dependiendo del valor de la carga positiva o carga negativa, pero no son cerradas, es decir, divergen, ¿de acuerdo? Las líneas de campo divergen, se separan, por decirlo así. La cuarta de las ecuaciones, que es la segunda ley de Gauss, pues dice algo parecido respecto de la divergencia del campo magnético o de la intensidad del campo magnético a través de la permeabilidad magnética. Tenéis ahí en la parte inferior de la diapositiva. Y esta ley, también conocida como ley de la continuidad del flujo magnético, la podemos interpretar de la siguiente manera. Las líneas de campo magnético son rotacionales. Salen del polo norte y llegan al polo sur. Luego no divergen. Por eso su divergencia es cero. Bien, de las ecuaciones de Maxwell anteriores se deduce la llamada ecuación de continuidad de las cargas. En la primera ecuación de Maxwell, ley de Ampère, teniendo en cuenta que la divergencia del rotacional es cero, matemáticamente es cero, entonces podemos llegar a la conclusión fácilmente a cuál es la ecuación de continuidad. Lo que me está diciendo es que la divergencia de la densidad de corriente pues es, digamos, proporcional, es igual a la variación con el tiempo de la densidad de carga, o con signo cambiado, o bien la suma es cero, ¿no? Como aparece en la ecuación de continuidad. Es decir, expresa la relación entre la corriente o densidad de corriente y las cargas, o densidad de carga eléctrica, o mejor, la relación entre la divergencia, como decía, y la densidad de corriente en el espacio con la variación de la carga en el tiempo. Se podría decir algo así, hablando llanamente, hay densidad de corriente porque hay variación de la carga en el tiempo. Es decir, las cargas se mueven y eso genera una corriente. Las ecuaciones de Maxwell vistas representan el caso general. Sin embargo, se pueden hacer algunas particularizaciones. En primer lugar, podemos hablar de la permitividad eléctrica epsilon y de la permeabilidad magnética mu, porque en algunos textos se expresan como el producto de sus valores en el espacio, epsilon sub 0 y mu sub 0, por una permitividad o permeabilidad relativa, es decir, epsilon sub r o mu sub r. Estos valores relativos dependen del tipo de medio, pueden ser reales o complejos, constantes o variables, dependiendo de la posición en el espacio y del tipo de medio. Las antenas se estudian
siempre se diseñan para medios lineales, homogéneos e isótropos, como la atmósfera, el vacío, etc. Bien, ¿qué es un medio de tipo lineal? Pues aquel que no produce cambios no lineales en las ondas electromagnéticas. ¿Que es un medio isótropo? Una onda electromagnética se transmite en el que una onda electromagnética se transmite de la misma manera y las mismas características en cualquier dirección del espacio. ¿Y qué es homogéneo? El medio tiene las mismas características en cualquier dirección también. Son, por ejemplo, como decía, el espacio exterior, la atmósfera, etc. Así que para nosotros los valores de permeabilidad sean en el espacio, salvo indicación en contrario, que por cierto no lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando la onda atravesase distintos medios con distintas características. Bien, en el espacio libre, imaginaos en el espacio libre, es decir, no un conductor, por lo cual se transmite una densidad de corriente, sino en el espacio libre no hay densidad de corriente ni hay cargas. Por tanto, estos dos términos son cero, así que las ecuaciones de Maxwell, sobre todo en la ley de Ampère y en la primera ley de Gauss, la primera y tercera de las ecuaciones que tenéis ahí en la diapositiva, las tengo que particularizar. Se simplifican un poco, simplemente haciendo densidad de corriente igual a cero y densidad de carga igual a cero, con lo cual vemos que la ley de Ampère ahora, y utilizando, por supuesto, la equivalencia o la igualdad, que nos relaciona la velocidad de la luz con la inversa de la raíz cuadrada del producto de la permeabilidad por la permitividad, que eso se lo debemos a la teoría de la relatividad especial de Einstein, pues aparece esa ecuación que tenéis en la parte superior, que es una ecuación pues, simplificada, o ley de Ampère, pero en el espacio. La ley de Faraday no cambia. Y la ley de Gauss, pues efectivamente, si ρ es cero, es decir, no hay densidad de carga en el espacio, pues la divergencia del campo eléctrico, de acuerdo, la intensidad del campo eléctrico es cero, como refleja la primera ley de Gauss o tercera de las ecuaciones. La segunda ley de Gauss o la cuarta de las ecuaciones no varían en este caso. ¿Qué nos indican ahora las ecuaciones? Pues bien, la ecuación 1, que es la ley de Ampère, lo que nos indica es que la variación de campo magnético en el espacio depende de la variación del campo eléctrico en el tiempo. Es la derivada parcial respecto del tiempo. ¿Y qué nos indica la primera ley de Gauss o tercera ecuación de Maxwell? Pues lo que nos está indicando es que si no hay cargas, entonces el campo eléctrico no diverge. Obviamente no puede haber líneas de campo si no hay cargas. Bien, en el espacio libre y con campos que varían armónicamente y que yo he expresado de forma exponencial compleja para facilitar ahora el cálculo de las derivadas, las ecuaciones de Maxwell serán las siguientes. La ley de Ampère, ahora en el espacio libre no hay densidad de corriente, como ya habíamos dicho, y la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, pues la tenéis ahí, es J omega epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Bien, esto evidentemente si fuera en un conductor, pues sí, aparecería el término de la densidad de corriente, que es lo que tenéis en la parte superior derecha. Por su parte, la ley de Faraday también, la derivada respecto del tiempo, derivada parcial respecto del tiempo con signo cambiado, pues también lo tenéis ahí. Siempre, ya digo, que sean campos que varían armónicamente y que yo he representado mediante una exponencial compleja. La primera ley de Gauss, en este caso no tiene variación, porque no aparece ninguna derivada y por tanto, bueno, ahí lo tenéis, pero sí que en el caso de que haya una densidad de carga en un conductor, pues sí que no sería igual a cero. Esto lo hemos comentado varias veces. Bien, y la última de las ecuaciones pues no tiene ningún cambio. Como podemos ver, mediante las leyes de Ampère y de Faraday, los campos eléctrico y magnético en el espacio libre pueden ser perpendiculares. Os tenéis que fijar en el más J y en el menos J de las dos ecuaciones. Es decir, puede haber más o menos pi medios de desfase bajo determinadas condiciones para campos que varían armónicamente. Como veremos más adelante, esta es una de las características más importantes en el estudio de las antenas, o mejor, de la transmisión de las ondas electromagnéticas en el espacio. Vamos a ver ahora qué es lo que se llama ecuación de continuidad, aunque tiene un interés relativo para nosotros, pero bueno, la ecuación de continuidad con campos que varían armónicamente en un medio conductor, en este caso ni la densidad de corriente ni la de carga son cero, son distintos de cero, y lo que vamos a hacer es que a partir de la ley de Ampère, tomando divergencias a ambos lados de la ecuación, lo que observo es, fácilmente, tenéis ahí el desarrollo, es muy sencillo, lo que observo es que la ecuación de continuidad pues es la divergencia de la densidad de corriente más J omega por la densidad de carga es igual a cero. Bien, es otra forma de expresar lo que ya habíamos visto hace 2 o 3 diapositivas, pero para campos que varían armónicamente.
La ecuación de onda también es algo de lo que se habla mucho en los textos sobre campos y ondas, para el campo eléctrico y para el campo magnético, para los dos. En este caso, para el campo eléctrico simplemente consiste en tener en cuenta la ley de Faraday y la ley de Ampère. Fijaos, si cojo la ley de Faraday, me relaciona el rotacional del campo eléctrico con la variación respecto del tiempo del campo magnético, y tomo, y lo que hago es tomar rotacionales en los dos lados de la igualdad, al final lo que tengo es lo que tengo es la expresión que tenéis en la parte central de la diapositiva. Es tomar rotacional en los dos términos de igualdad y teniendo en cuenta, como digo, la ley de Ampère para hacer esa sustitución y llegar al segundo término de la expresión que tenéis más a la derecha. Pero también se puede demostrar, aunque aquí no lo vamos a hacer, pero lo podéis hacer con lápiz y papel y sale inmediatamente, que el rotacional del rotacional de una magnitud vectorial es igual a la divergencia de esa magnitud vectorial menos el laplaciano de la magnitud vectorial. Bueno, el laplaciano os recuerdo que es la derivada segunda, parcial, segunda de todas las divisiones del espacio de esa magnitud vectorial, pero que podéis consultar en cualquier libro. Bueno, pues podemos llegar, como digo, entonces a la ecuación de onda del campo eléctrico, y lo que nos muestra la ecuación de onda es, en este caso para el campo eléctrico, es cómo se transmite dicho campo en el espacio a partir de la corriente o la corriente de carga en el medio conductor. Bien, esto lo que refleja lo que se llama ecuación de onda del campo eléctrico. Podemos hacer un análisis similar para obtener la ecuación de onda del campo magnético. En este caso, partimos igualmente de la ley de Faraday y la ley de Ampère, es decir, de las dos ecuaciones primeras de Maxwell, y haciendo el rotacional de los dos términos de la ley de Ampère y sustituyéndolo, teniendo en cuenta la ley de Faraday, pues llegamos a una expresión pues muy similar a la anterior, en la cual obtenemos la ecuación de onda de campo magnético. Nos está diciendo es cómo se transmite o cómo se difunde, por decirlo así, bueno, pues tomarlo con un poco de precaución este verbo, en el espacio del campo magnético a partir de la variación de corriente o de densidad de corriente en un medio conductor. Finalmente, en el espacio libre, volvemos al espacio libre, cuando J y ρ son cero, se obtienen las ecuaciones de onda de ambos campos que varían armónicamente. Bien, recordad entonces lo que acabamos de mostrar, y es que el rotacional de una magnitud vectorial es el laplaciano cambiado de signo, es lo que tenéis en la parte central de la diapositiva. Por tanto, las ecuaciones de onda electromagnética para campos eléctrico y magnético que se transmiten en el espacio libre y teniendo en cuenta la relación de la velocidad de la luz con el inverso de la raíz cuadrada del producto de permeabilidad por permitividad, lo que obtenemos son respectivamente las dos ecuaciones de onda del campo eléctrico y del campo magnético, y que nos están expresando que, tanto el campo magnético como el campo eléctrico se transmiten a la velocidad de la luz en todas las direcciones del espacio. Con lo estudiado hasta aquí tenemos suficiente para abordar el estudio de un modelo de radiocomunicaciones o radioenlace y el funcionamiento y los tipos de antenas. Dejamos pues de lado otros temas como la definición de potencial vector y potencial escalar y los tipos de ondas esférica, plana, cilíndrica. Más adelante supondremos que a cierta distancia del elemento radiante o antena el frente de onda es plano, lo que simplifica mucho las ecuaciones que desde el punto de vista práctico se manejan. Bien, después de un estudio breve y práctico de las ecuaciones de Maxwell, que nos permitirá comprender el funcionamiento de una antena, cuyo estudio dejamos para el próximo vídeo, nos proponemos ahora entender cómo son las emisiones electromagnéticas entre un emisor y un receptor. De momento asumiremos que las antenas de ambos las antenas de ambos emisor y receptor funcionan según acabamos de ver en las ecuaciones de Maxwell, es decir, radian. Eso sí, tienen algunas características funcionales que condicionan su alcance, en el caso del emisor, o su sensibilidad, en el caso del receptor, como la ganancia de la antena, la potencia radiada, las pérdidas de potencia que se producen por diferentes motivos, etc. Muy bien, pero ¿qué es un radioenlace y cómo se puede caracterizar? Lo que propongo aquí es un modelo simplificado
pero muy útil. Fijaos, tenemos un emisor y un receptor en la parte izquierda, parte derecha de la diapositiva. Tenemos el transmisor con unas pérdidas de transmisión que están identificadas con la letra L mayúscula sub T y, por supuesto, una antena a la cual le mandamos una señal a través de un amplificador con una ganancia en potencia P sub T, que es la potencia que se va a transmitir. La ganancia de la antena no es que tenga un segundo amplificador, es que es una característica de las antenas en las que incidiremos mucho en el segundo vídeo y que depende más de la topología de la antena, de cómo es la antena. Bueno, por lo demás, en recepción ocurre lo mismo y lo que vemos es que las señales electromagnéticas pues son de diferentes tipos. Hay unas que rebotan en la troposfera, otras la atraviesan. Hay veces que en un radioenlace hay un enlace directo, un rayo directo que va del emisor al receptor. Otras veces tenemos obstáculos. Por cierto, si el obstáculo es de dimensiones similares a la longitud de onda de la señal, se sabe que cada punto del frente de onda se convierte en fuente secundaria. Se lo llamamos difracción. El rayo difractado lo tenéis ahí. Si no fuera así, se produce una refracción, es decir, se cambia el ángulo de incidencia y fijaos que ese rayo refractado luego se refleja en la Tierra, la superficie de la Tierra, que tiene una cierta curvatura, según la distancia a la que estén emisor y receptor, y que puede llegar a la antena también. También el rayo reflejado en la troposfera puede llegar a la antena receptora. Y bueno, en el caso de la refracción podemos decir, lo habréis estudiado seguramente muchas veces, pues que aparecen lo que se llaman los índices de refracción, el ángulo de Brewster, o la ley de Snell, la ley de Huygens-Fresnel. Bueno, hay muchos estudios en los cuales nosotros no vamos a entrar, para justificar que efectivamente la señal se puede refractar. Bien, una vez vista esa figura, que es un modelo en el que vamos a incidir a continuación, decir de nuevo que las L mayúsculas sub T y sub R son las pérdidas debido a que las antenas transmisora y receptora no son ideales, que las P mayúsculas sub T y sub R son la potencia suministrada por los amplificadores de antena en transmisión y en recepción, y que las ganancias, insisto en esto, son las ganancias de las antenas y no tienen nada que ver con los amplificadores de las antenas que existen, sino que indica cuántas veces es mayor la ganancia respecto de una antena patrón cuya ganancia es la unidad, y que depende de la tipología de la topología de la antena, como veremos, como digo, en el segundo vídeo. Bueno, con este modelo podemos hacer uso de lo que se llama la fórmula de Friis, que se debe al ingeniero Harald Friis, ingeniero danés norteamericano, y que vivió a caballo entre el siglo XIX y XX, fundamentalmente. Trabajó en los laboratorios Bell. En la fórmula de Friis se dice que la potencia recibida a una distancia R minúscula, P sub R, es igual al producto de una serie de términos que afectan a cualquier transmisión electromagnética. El primer término es la potencia transmitida. Bueno, ya vemos que no vamos a recibir toda esa potencia en el receptor, ni mucho menos, porque hay pérdidas. El segundo término al cuadrado, cuyo denominador nos recuerda un poco a la expresión del área de una esfera, y esto es porque, claro, las señales, la onda electromagnética cuando se transmite puede ser esférica. Otra cosa es que a cierta distancia nosotros la consideremos un frente de onda plano, que es lo que se suele hacer, como veremos un poquito más adelante. Bueno, hace también referencia cuadráticamente por ese cuadrado a la longitud de onda, con lo cual nos está diciendo que depende del tipo de la frecuencia de la señal electromagnética. O dicho otras palabras, es que cuanto más lejos nos encontramos del emisor, pues tanto mayor son las pérdidas, claro. Y luego aparece una pérdida debida L mayúscula debido a los obstáculos, y bueno, que dado como estamos manejando potencias, o bien podemos ponerlo en formato de decibelios, pues esos términos de pérdida son menores que 1 o negativos en el caso de que tomemos magnitudes logarítmicas, claro. Bien, naturalmente las pérdidas en la antena transmisora y receptora, y las ganancias que ya hemos comentado, y que en general esas ganancias pues son mayores o iguales a 1. Bueno, ¿cómo es una señal electromagnética? ¿Cómo la podríamos visualizar? Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Se transmite una señal a través o en dirección del eje Y. Observamos que, como ya habíamos anticipado, el campo eléctrico y el campo magnético han de ser perpendiculares en el espacio libre, pero esto es verdad. Lo que no es tan verdad es que esto ocurra desde el origen de coordenadas, donde está el elemento radiante, donde está la antena. Fijaos en el dibujo, ¿no? Bueno, entonces
en la antena, además de transmisión, ocurre claro, tiene una serie de limitaciones. Es decir, eh, se le impone una limitación de que fuera del ancho de banda de la señal que está transmitiendo, pues la potencia media sea inferior a un determinado tanto por ciento, un 0,5, un 0,3%. Hay que minimizar las emisiones no deseadas. Las antenas también tienen emisiones no deseadas. Veremos cuando estudiemos los diagramas de radiación a qué me estoy refiriendo. Y otra serie de factores, tanto la polarización, esto es muy importante. Fijaos, en esa figura lo que vemos es que el campo eléctrico varía verticalmente y por tanto se habla de polarización vertical. Estamos haciendo referencia siempre a la hora de polarización al campo eléctrico, no al magnético. Ahora, si el campo eléctrico varía horizontalmente y el magnético verticalmente, porque, insisto, tienen que ser perpendiculares para que haya transmisión, como veremos un poquito más adelante, pues hablaremos de polarización horizontal, pero también puede ser circular o elíptica, es decir, hay muchos, según cómo vayan variando los campos eléctricos, el campo eléctrico respecto del magnético y viceversa. Bueno, como decía, eso que acabamos de ver en la diapositiva anterior no ocurre a cualquier distancia de la antena. Curiosamente, o realmente, más que curiosamente, lo que ocurre es que hay 3 zonas claramente diferenciadas y que dependen de la distancia a la que nos encontremos del elemento radiante. De tal manera que hay una primera zona, una distancia muy corta, muy próxima a la antena, entre 0 y lambda. La distancia R a la antena transmisora es como máximo lambda, como tenéis en la figura, en el cual se llama campo reactivo y ahí no hay verdadera transmisión. Los campos eléctricos y magnéticos no son realmente perpendiculares. Bueno, de eso ahora haremos algún comentario más. Lo que estoy viendo es que esa distribución de los campos, o del campo eléctrico, no apunta en ninguna dirección. Parece que no se va a transmitir en una dirección. Existen alrededor de la antena, pero, digamos, no podría hablar propiamente, con propiedad, de una propagación de la señal. Eso tendríamos que hacer uso de las ecuaciones de onda que hemos visto anteriormente y demostrarlo, pero no voy a entrar ahí. Luego está el campo cercano, que es una zona intermedia y que está limitada aproximadamente por 2L al cuadrado, siendo L mayúscula al cuadrado la longitud efectiva de la antena partido por lambda. Pero luego está el campo lejano. Ahí sí, claramente se ve que la distribución de campo tiene, como veis ahí, un lóbulo grandote, ¿no?, que está diciendo en qué dirección va a transmitirse esa onda electromagnética. Pero digamos que aclaremos un poquito más de esto. Fijaos, el campo reactivo o inductivo, campo cercano, es la región más próxima a la antena. Los campos eléctrico-magnéticos, como decía, generados por la antena, aunque pudieran llegar a un momento en ser perpendiculares, no están en fase y disminuyen rápidamente con un factor 1 partido por R al cuadrado de R al cubo. Su producto vectorial es muy pequeño. El vector de Poynting, que es el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético, esto es algo que comentaremos muchas veces, pues es relativamente pequeño, por no decir muy pequeño. Y se suele utilizar este campo reactivo y el campo cercano a veces para aplicaciones del tipo NFC, Near Field Communication. Bueno, luego está la zona de campo cercano, que es la zona de Fresnel, se llama. Ahí parece que ya hay más, la distribución de campo parece que quiere apuntar en alguna dirección, pero todavía no. Empieza a haber radiación realmente, pero su distribución en el espacio no sigue una dirección ni lineal ni angular. Y finalmente sí, si nos encontramos a una distancia suficiente, por encima de 2L al cuadrado partido por lambda, estamos en la zona de campo lejano de Fraunhofer, donde el campo eléctrico y magnético sí son perpendiculares. Su producto vectorial es lo que llamamos vector de Poynting y es lo que nos apunta en la dirección de transmisión de la onda electromagnética. ¿Se puede considerar un frente de onda plano a partir de esta distancia? Por supuesto que sí. Y a partir de esta distancia, la impedancia que presenta el aire a la transmisión del campo eléctrico y magnético, que es el cociente del módulo del campo eléctrico partido por el módulo del campo magnético, pues es prácticamente constante y son 120 pi, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es esto de que un frente de onda es plano? Bueno, pues aquí tenemos una figura para ir terminando la presentación en la cual vemos, he intentado dibujar, bueno, no sé si con mucha fortuna, pues cómo es la antena está en el origen de coordenadas, hay una especie de círculo a su alrededor que representaría el campo cercano reactivo.
Luego hay una zona de Fresnel donde efectivamente se ve la curvatura del campo eléctrico y no tanto el campo magnético, pero bueno, ya digo que no tienen por qué ser perpendiculares, pueden serlo, pero no están en fase, con lo cual hay poca o ninguna transmisión. Y bueno, y luego está la zona de Fraunhofer, donde realmente sí, los campos son perpendiculares y marcado ahí con un vector en color negro, lo que es el vector de Poynting, es decir, el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético nos indica la dirección en que se está transmitiendo esa señal, que por cierto, a partir de esa zona de Fraunhofer y en el espacio, podemos considerar que la onda es plana, y esto simplifica mucho las ecuaciones, el análisis y el estudio de las ondas electromagnéticas. Bueno, aquí tenéis, de momento nos da igual el tipo de antena que radia de la forma que veis en esta figura. Lo importante es que gráficamente es una figura muy expresiva al relacionar la variación de la tensión que se aplica a una antena con el campo eléctrico que produce. Bueno, todo ello, si me disculpáis, la licencia de suponer que estamos en la región de Fraunhofer, y que lo cual no es exactamente cierto. Es decir, nos tendríamos que separar un poco de la antena, pero bueno, aquí tenéis, lo que trato de representar es cómo varía la diferencia de potencial en las dos varillas de la antena. Claro, me abstraigo del tipo de antena que es. Bueno, es una antena de tipo dipolo, del cual hablaremos en su momento, pero solamente quiero que veáis esa relación entre la variación de la diferencia de potencial dentro de la antena y el campo eléctrico que produce. Bueno, esto no está hecho por mí, es la fuente de Wikipedia, y con una antena tipo dipolo, y bueno, me parece que es muy ilustrativo de cómo se transmite la señal. También puedo dar la vuelta a la antena, por decirlo así, y hacer que el campo varíe verticalmente para una polarización vertical. Pero bueno, digamos que esto hace que no dé lo mismo si tuviera una antena receptora de una manera o de otra. Por ejemplo, en el caso de antenas receptoras, pues hay gente que la pone boca arriba, boca abajo, tal. Bueno, dependiendo del tipo de aplicación, pero en general la posición de la antena también es importante. Bien, un comentario final antes de terminar es, espero que os haya gustado, y lo tenemos todo listo para abordar el estudio de las antenas en el próximo vídeo. Con eso terminamos y os